Muy buenas tardes a todos. Yo soy Alba, directora general de actividades académicas de la asociación Juris RJC, que es la Asociación de Estudiantes de Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos. Queremos daros la bienvenida a este coloquio, en el que esperamos despejar muchas de vuestras dudas. Lo primero, queremos daros las gracias por asistir. Y ahora voy a comenzar presentando a nuestras ponentes de hoy. En primer lugar, tenemos a Marta Rodríguez, que es estudiante del doble grado en Derecho y en Criminología en la Universidad Rey Juan Carlos, está actualmente en segundo grado, que nos va a dar un enfoque de cómo son los inicios en la formación del jurista durante su carrera. Muchas gracias, Marta, por tu asistencia. A ti, Alba, muchas gracias. También contamos con Eva Álvarez, estudiante en la actualidad del doble máster en asesoramiento y consultoría jurídico-laboral y acceso a la abogacía, que nos va a contar más cómo es ese segundo paso, que como sabemos en España es necesario, porque para ejercer la abogacía el máster es habilitante, es necesario, pero además ella ha decidido también especializarse en el enfoque laboral y nos va a dar su visión. Muchas gracias, Eva, por estar esta tarde aquí. A vosotros por contar conmigo. Y como no podía ser de otra forma, también vamos a contar con una abogada, porque sabemos que muchos de vosotros queréis elegir la salida de la abogacía. Y hemos contado en este caso con la abogada Kelly Leclerc, que actualmente es abogada en el despacho La Cava Abogados, que está situado en la provincia de Barcelona, en Cerdanyola del Vallès, en el que la especialidad es la responsabilidad civil y el sector de los seguros. Aunque también es verdad que llevan otros temas. Y nos va a contar y nos va a transmitir la experiencia de cómo es el día a día en la abogacía. Muchísimas gracias, Kelly, por tu tiempo y por estar hoy aquí. Gracias a vosotros por contar conmigo. Antes de comenzar, quiero recordaros a todos que tenemos una sección de preguntas en la que podéis ir dejándonos todas vuestras preguntas que os vayan surgiendo sobre los temas que se van a ir tratando, para que después, al final, en los últimos momentos, podamos responderlas. Ojalá podamos responder todas si nos da tiempo. Para empezar, vamos a comenzar con nuestro primer tema, para empezar a abrir boca. En esta ocasión la pregunta va a ir dirigida un poco a las tres, porque considero que así debe ser. Y es por qué elegisteis la carrera de Derecho y qué actitudes creéis que debe tener alguien que piensa ser jurista, alguien que esté en duda de si tiene que elegir esta carrera. Vamos a empezar por Marta, que está actualmente cursando el grado. Bueno, pues yo creo, yo lo elegí en mi caso porque me planteaba hacer criminología y en principio con psicología. Lo que pasa es que no me terminaba de convencer mucho. Y las opciones que daba el doble grado pues eran psicología, trabajo social, derecho y creo que ingeniería informática, cosa que no iba a elegir, obviamente. Así que me decanté por derecho porque los últimos años de la ESO y bachillerato me suscitaba curiosidad saber pues qué derechos tenía, qué podía hacer, qué no, qué estaba prohibido, qué no. Además de que me impactaba cuando veía que la gente debatía y demás, pero al final sí preguntabas, pues mira, de este derecho, ¿qué opinas? ¿O tú crees que esto puede hacerse o no puede hacerse? La mayoría de gente te decía que no tenía ni idea, lógicamente. Y bueno, a mí me daba mucha curiosidad, así que al final pues decidí estudiarlo con Derecho y Criminología. Eva, ¿y a ti qué te llevó a coger esta carrera? Pues bueno, en mi caso yo estudié Derecho y ADE y la verdad que, me gustaban las dos, no sabía cuál elegir y dije, pues ¿por qué no? Teniéndola ahora tan fácil hacer el doble. Y en cuanto a Derecho, pues la verdad que siempre me han encantado las leyes, me encanta entender, todo lo que nos regula, porque al final el derecho es la base de todo. Entonces, al fin y al cabo, pues me gusta entenderlo y saber por dónde podemos tirar y por dónde no. Kelly, además de haber elegido Derecho, también has elegido decantarte por la abogacía, por el ejercicio. ¿Qué opinas? ¿Qué crees qué actitudes debe reunir una persona que quiere elegir esta carrera? Bien, yo creo que en general una persona que estudie Derecho tiene que tener como unas cualidades muy marcadas. En primer lugar, la capacidad analítica. Trabajamos en un sector en el cual estamos constantemente analizando el mundo que nos rodea y su funcionamiento, por lo tanto tenemos que saber interpretar pues, no solo las leyes, sino cómo funciona nuestro sistema en general. A esto pues, le podemos acompañar la aptitud para la comprensión lectora o habilidades para la comprensión lectora. También una cierta fluidez, tanto verbal como escrita, porque estamos constantemente o bien redactando escritos o bien hablando, sobre todo para el público. Y luego, pues otras cualidades como pueden ser la constancia, la capacidad organizativa, la disciplina, que también son muy importantes en este ámbito. Y por último, pero no menos importante, la paciencia, porque a lo largo de toda nuestra vida académica y profesional vamos a necesitar muchísima paciencia.
Muchas gracias. Y otra pregunta así también que se plantean muchos estudiantes es, ¿qué dificultades se pueden encontrar cuando están ejerciendo, bueno, cuando están realizando la carrera, perdón? A lo mejor Marta, que estará justamente en ese momento, lo tiene más fresco. Marta, ¿qué dificultades crees que pueden encontrarse? Bueno, pues hilando con lo que comentaba Kelly, yo creo que una de las dificultades que más se presenta es la capacidad de expresarse, tanto escrita como oralmente. Es decir, muchos compañeros, y lo vivo en clase todos los años, se preocupan muchísimo a la hora de tener que exponer, de tener que hablar en público, de tener que enfrentarse a un grupo de, pues, que al final no son tantas personas, es decir, cuando son 20 o 30 no son tantas personas como pueden ser 200, 300 o 400 cuando das una conferencia. Entonces, bueno, yo creo que esa es una de las grandes dificultades que se presenta, sobre todo cuando estudias Derecho y quieres dedicarte a ejercer, ¿no? Y tienes que tener una oratoria muy, muy cuidada, muy practicada, muy limpia. Y en cuanto a la comprensión, o sea, la expresión escrita y la comprensión lectora, también veo bastante dificultad porque como te enseñan a aprender para vomitar, no para comprender, analizar, ser capaz de aplicarlo a un caso práctico, de expresarte tú, pues al final eso se convierte, yo creo que en una traba para muchos estudiantes y lo tienes que practicar fuera de la carrera, es decir, en la carrera no te van a enseñar eso. Si quieres mejorarlo, lo tienes que hacer por tu cuenta, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esas son las mayores dificultades, junto con, si nos enfocásemos en derecho solo, la búsqueda de jurisprudencia. A mí se me presenta como una cosa que es que, olvídate, o sea, no tengo ni idea. Me Pero voy eso se ahí coge con la práctica al defendiendo, final. claro, pero nadie te enseña y estaría bien pues que aprovechar alguna asignatura como informática, jurídica y demás para reforzar esos puntos, vamos, esa es mi opinión. Kelly, ¿tú encontraste alguna dificultad cuando estuviste en la carrera y cómo la afrontaste, bueno, cómo la afrontas ahora en tu ejercicio? ¿Alguna carencia, alguna dificultad? Yo creo que sobre todo va en la línea de lo que comenta Marta. Tienes que ser un poco autodidacta al final en la carrera de Derecho, porque todo lo que te enseñan es como muy teórico y luego cuando lo tienes que poner en práctica tiras un poco de tu propia forma de ser, ¿no? De cómo tú en general en la vida afrontas los problemas. Entonces, en este sentido sí que te encuentras un poco solo quizá. Cuando empiezas con el ejercicio y te das cuenta de que los problemas que tenías antes, que a lo mejor eran, mira, tengo X plazo para entregar un trabajo o estoy preocupada porque no sé si aprobaré la práctica. Claro, ahora esos problemas se convierten en, es que de mí depende que mi cliente entre o no entre en prisión, o es que de mí depende que un padre consiga la custodia de sus hijos. Entonces, claro, ya aprendes a verlo de otra manera, te enfocas en intentar solucionar ese problema con todos los medios que puedes y en este sentido, pues yo creo que sobre todo lo importante es que la carencia de práctica, ¿no? Que sobre todo tenemos al principio, la podamos suplir con otras aptitudes y actitudes y sobre todo poder contar con alguien que también nos vaya guiando un poco en este camino. Sí, yo también lo considero que al final hay que buscarse cosas como la que estamos haciendo esta tarde, mismamente, y buscar tú tu propio aprendizaje si no lo tienes en las aulas. Y ahora más encaminado a las dos que habéis cursado máster, bueno, Eva en este caso lo está cursando actualmente y Kelly que ya lo ha terminado. ¿Qué opináis sobre el cambio que ha habido de la carrera a dejar de ser 5 años a ser 4 años y que ahora existe la necesidad de un máster habilitante? ¿Qué opináis de este cambio? ¿Favorece, no favorece? ¿Es adecuado? ¿Por qué? Yo personalmente lo... Ay, perdona. No, Kelly, porfa. Vale, disculpa, Sí, disculpa. Kelly. Digo, yo personalmente, desde mi experiencia y mi punto de vista, yo creo que el máster es innecesario. Es decir, no me parece que el máster esté lo suficientemente bien enfocado como para suplir que la carrera haya pasado de 5 años a 4 y luego tener que añadir este año y medio, que al final lo que hace, bueno, sí que es cierto que de alguna manera te enfoca a la práctica, pero en mi opinión no lo suficiente como para que compense. Yo creo, y es una cosa que comparto con bastantes compañeros de profesión, que el máster al final no deja de ser un filtro. Es decir, somos muchísimos los aspirantes a ejercer abogacía y en este sentido, pues el máster es un doble filtro. Por un lado, te quitas del medio a todos aquellos aspirantes que económicamente no pueden acceder al máster porque tenemos que tener claro que el precio de la matrícula no es el mismo que en la carrera. Y luego, por otro lado, te quitas también de en medio a todos aquellos que por lo que sea, pues no han conseguido aprobar o el máster o la media del máster con el examen. Entonces, en mi opinión, se lo podían haber ahorrado. Yo, sin embargo, lo veo un poquito en el sentido contrario. O sea, sí estoy de acuerdo en que sirve ahora mismo como filtro, que es cierto que la matrícula no tiene nada que ver y sí que puede perjudicar a las personas que de verdad se quieren dedicar a la abogacía y por este motivo probablemente no podrían.
pero sí que es cierto que veo mucho más útil, o sea, creo que lo que está peor enfocado es la carrera en lugar del máster. O sea, creo que al final en la carrera es simplemente una base que donde se equivocan, entre comillas, es en la carrera, que debería ser mucho más práctica y prepararte muchísimo más hacia el mundo laboral que te vas a encontrar, porque luego sí que es verdad que en el máster es, ya digo, está mucho más enfocado a la vida profesional. Entonces, las cosas que ves en el máster para mí no se ven en la carrera, creo que es mucho más útil el máster. Entonces, considero que ¿podrían suplirse? Pues sí, sí creo que el máster debería obviarse, quedarse simplemente en un examen, porque al final es como en muchos otros países donde es necesario un examen de acceso, pero creo que los conocimientos que se adquieren en el máster deberían adquirirse en la carrera. O sea, Y justo respecto, al contrario. ay, perdona. Nada. Y respecto a la práctica, que en la carrera todos sabemos la que es, Marta, ¿has echado más de menos más clases prácticos, más práctica en la carrera? Sí, o sea, rotundamente sí, porque, bueno, también es verdad que he tenido muchos profesores, por esa parte de suerte, que sí que han enfocado sus asignaturas en práctica, o por lo menos, aunque no la exigieran para los exámenes, sí que nos la daban a modo de, pues mira, para que lo tengas, o mira el ejemplo, o mira, pero sí que lo echo de menos y sobre todo en los exámenes, es decir, yo creo que lo peor que le ha podido pasar a la carrera son los tipo test y probablemente la mitad de participantes me estén odiando ahora mismo, pero yo te soy sincera y lo considero así, o sea, los tipo test sí que es verdad que te lees el temario, te lo miras tal, no sé qué, pero llegas al examen, rodeas y te vas a casa. Probablemente apruebes, porque normalmente se aprueban, y después, ¿qué te queda? Porque prácticamente nada. Si a ti te enseñasen esa asignatura o ese contenido, aplicarlo a algo, pues véase un caso o véase una práctica o lo que sea. Tú, pues, no sé, te volcarías más en intentar que te sirviera de algo, ¿sabes? No interiorizar para algo que se te olvide, porque es que al final eso no sirve de nada. Entonces sí que lo he hecho de menos, mucho además. Eva, ¿esta situación cambia en el máster? ¿Hay más práctica, redactas más demandas de recursos? Totalmente. No tiene absolutamente nada que ver. Sí que es verdad que, o sea, creo que por el contacto que tengo con los estudiantes como Marta y los demás, sí que las cosas están cambiando en cierto modo. O sea, yo creo que yo vi muchísima menos práctica en la carrera que lo que se está viendo ahora, pero la diferencia con el máster es abismal. O sea, yo ahora mismo sí es verdad que sigo teniendo un tipo test, porque al final el examen de acceso es un tipo test, entonces no se puede obviar, pero el resto es todo prácticas, a base de prácticas, problemas prácticos y todo lo que te vas a encontrar. No, no tiene nada que ver. Vamos, lo agradezco, la verdad. La vida no es un tipo test, son casos prácticos. Entonces, al final es lo útil, como dice Marta, vamos. Kelly, ¿en tu caso también hubo esta falta de práctica? Y si es así, ¿cómo la afrontaste una vez ya sentada en tu primer puesto de trabajo? No, yo siguiendo con lo que dice Eva, sí que estoy de acuerdo en el hecho de que de la carrera al máster sí que evidentemente se nota un punto de vista más práctico, ¿no? Te enseñan a aplicar esos conceptos que durante la carrera vas estudiando. Sin embargo, el hecho de que el máster sea de 1 año y medio tampoco te da tiempo, te da pie a ver todo lo que tendrías que ver para entrar en el mundo laboral bien preparado. Entonces, cuando empiezas, realmente te encuentras a veces con mucha incertidumbre. Por ejemplo, si me permitís poner un ejemplo de mi vida práctica, en mi primer juicio era un tema de lesiones. El perito que defendía la valoración lesional por la cual yo estaba en el procedimiento me cambió su valoración en pleno juicio. Yo esto no sabía que podía ocurrir. Es decir, esto nadie te lo explica ni en la carrera ni en el máster. A ti te dicen, bueno, sí, la prueba pericial es esta, tal. ¿Qué prueba solicitarías? ¿No? En este juicio, por ejemplo, una práctica. ¿Qué prueba solicitarías? Solicitaría al perito. Pero luego llegas a juicio y el perito te cambia la valoración. Entonces, claro, son cosas que las vas aprendiendo realmente sobre la marcha y una vez ya estás en el mercado laboral y empiezas a ver todo el escenario y todo el abanico de posibilidades y de situaciones que te puedes encontrar. Y ahora un poco más ahondando lo que hablábamos antes de la jurisprudencia. Marta a lo mejor nos puede decir que es estudiante. ¿Estás utilizando mucha jurisprudencia? ¿Qué opinas sobre la jurisprudencia? A ver, en primero, no, nada. O sea, las sentencias que me leía eran las que me obligaban y no por falta de curiosidad, sino por falta de saber cómo, ¿sabes? ¿Por dónde empiezas? Es decir, hay 100, en la búsqueda 100 sentencias, ¿cuál coges?
¿por dónde empiezas? ¿Te la lees toda? ¿Lees el fallo? ¿Lees los argumentos que lees? Entonces, bueno, pues en primero no, ahora un poco más, porque se me presentan casos pues de la vida en las que, bueno, dices, voy a mirar la jurisprudencia sobre esto, o en Juris mismamente, cuando tenemos actividades y proyectos y hay que informarse, pues sí que leo más, pero sigo sin saber, o sea, la práctica me ha enseñado a un poco a ir filtrando, pero que tampoco creas que tengo yo mucha idea de cómo se hace. O sea, sigo prácticamente igual que el primer año, entonces, bueno, pues hago lo que se puede, o sea. Y Kelly, en el día a día de un abogado, ¿consideras que es necesario estar al día de la jurisprudencia, de la última sentencia que ha salido sobre un tema concreto? Pienso que la jurisprudencia es muy importante en general, más que nada para estar al día de qué se resuelve, cómo se están tomando las decisiones y bueno, realmente al final te puede influir en tu día a día, ¿no? En poder ejercitar una acción o no, porque ha habido un cambio de jurisprudencia, en saber si puedes pedir algo o no, porque antes a lo mejor se podía y ahora no, o al revés. Pero sobre todo y más concretamente es importante dentro de tu propio sector. Es decir, yo me dedico a la responsabilidad civil, sobre todo al tráfico. Entonces, a mí la jurisprudencia en ese ámbito me parece imprescindible. Tengo que estar siempre al día de lo que va saliendo nuevo porque me puede afectar realmente a mi trabajo. Ahora, quizá me preguntas, pues, ¿qué dice el Supremo sobre ciertos temas de derecho bancario? Y claro que me suena, pero bueno, no lo considero imprescindible, lo considero imprescindible en tu ámbito. Y en el resto de ámbitos, pues bueno, no está de más, claro, no está de más. ¿Y aconsejas a los estudiantes alguna herramienta para estar al día? ¿Sigues alguna página? ¿Simplemente te pones las actualizaciones del BOE? ¿Cómo haces para estar al día? Bueno, yo a través de Instagram sigo muchas cuentas que normalmente van haciendo publicaciones relativas a todo lo nuevo que va saliendo. Entonces, esto es una forma más dinámica de ir viendo lo que va pasando el día a día, porque no son a lo mejor informaciones muy largas y es una forma pues relativamente didáctica de ver lo que se va decidiendo. Luego, aquello que te interesa, pues ya lo buscas expresamente. Y luego, aparte, pues bueno, voy a alertas y cosas así que te van avisando ya un poquito más contundentemente de lo que va pasando. Y al hilo de la jurisprudencia, como estamos hablando, bajo tu experiencia, Kelly, tú que ejerces, es muy importante cómo influye en la valoración del juez el que tú le presentes jurisprudencia favorable. ¿Es algo que tienen en cuenta? ¿En tu experiencia laboral no lo han tenido en cuenta? Yo creo que depende un poco del caso y depende un poco del juez. Es decir, tenemos que pensar que los jueces, de por sí, ellos ya están al día de la jurisprudencia en cada momento. Entonces, si tú te encuentras con un caso, con un juez en concreto, que tiene muy claro lo que va a decidir, por más que tú por decirlo de alguna forma, por más que tú le adornes con jurisprudencia, él va a tomar la decisión que cree más acertada al caso. No obstante, si tiene alguna duda, no sabe bien por dónde tirar, o bien tanto tu postura como la del contrario podrían encajar en el tipo en cuestión, en ese caso sí que los jueces pueden tirar de esa jurisprudencia. Normalmente yo lo que intento hacer es acompañar a mis escritos jurisprudencia del partido judicial al que me estoy dirigiendo. ¿Vale? Si tú tienes un tema, en mi caso que soy de Barcelona, yo tengo un tema en Barcelona, pues además de jurisprudencia del Supremo, si la hay, intento meter de la Audiencia Provincial de Barcelona, porque es un poco como un referente, ¿no? Pues si aquí generalmente el criterio que aplicamos es este, voy a seguir aplicando este criterio. Entonces, en ese sentido, nunca está de más añadir jurisprudencia, pero claro, tampoco es una cosa automática que tú aportes una jurisprudencia que por muy buena que sea te vayan a dar la razón. Ahora, que si puedes hacerlo, altamente recomendable. Por supuesto. Marta, tú que estudiaste un doble grado con criminología en este caso, ¿qué consideras que aporta un doble grado a la carrera de Derecho que te puede hacer diferenciarte de otros estudiantes? A ver, pues depende del doble grado. Es decir, Eva estudió ADE, yo estudié criminología, pues yo te marcaré la diferencia, por así decirlo, probablemente en penal. Eva, todo lo que tenga que ver con económico, tributario, fiscal, pues todo eso marcará la diferencia. De nada me sirve, sinceramente, tener criminología para derecho tributario, pues. O sea, sí que te proporciona aptitudes en cuanto a los perfiles de la gente, la psicología y demás, en mi caso, pero para el campo del tributario, por ejemplo, pues poco o nada. Para penal, pues sí, porque al final analizar conductas, estudiar los crímenes, los motivos por los que se cometen, todo eso te va enfocando y te va abriendo la mente en un sentido que probablemente una persona que no haya cursado criminología pues no lo tenga, o si lo tiene se lo habrá tenido que buscar un poco por su cuenta, y yo lo tengo porque he cursado la carrera, pero que tampoco me parece
una cosa imprescindible. Es decir, ¿te diferencia? Sí, pero ¿hasta qué punto? Es decir, porque al final un abogado penalista en este caso, pues aunque yo haya estudiado criminología, él puede ser el triple de bueno que yo, ¿sabes? Entonces, pues bueno, depende de la persona, depende de lo que sepas coger de la carrera y aplicarlo al derecho, no sé. Eva, ¿tú qué Beneficio, elegiste? pero... Ah, perdón. No. Eva, ¿tú qué elegiste complementarlo con ADE? ¿Qué has visto una vez que has salido al mundo laboral? Pues cuando hiciste tu práctica, por ejemplo, ¿en qué te ha complementado a ti como estudiante de Derecho? A ver, yo sí estoy de acuerdo con Marta en lo que dice. Lo que pasa es que sí que creo que te diferencia también en el sentido de que al final si eliges dos carreras, se supone que tienes una dificultad añadida. Entonces, o sea, demuestra un interés, por así decirlo, en que quieres aprender, quieres tener algo más de formación, eres más inquieto, por así decirlo, y luego además que yo creo que todo conocimiento siempre está bien, ya sea, aunque Marta se dedica a penal, pues siempre va a estar bien, o pongamos que Marta se dedica a tributario, siempre va a estar bien tener conocimiento sobre otra cosa, porque al final, cuando se te plantea un conflicto en la vida real, hay muchos temas entrelazados, no es todo a esto, o sea, yo ahora mismo estoy en laboral y al final se me puede plantear un conflicto de laboral, pero a la vez puedo estar pensando que esto tiene su trasfondo, o sea, pongamos de ejemplo, tengo una reestructuración de plantilla, pues a lo mejor hay detrás causas económicas que afectan a la empresa, puede haber también no sé, cualquier tipo de problema o una reestructuración, no solo de plantillas, sino también de la empresa en su conjunto, puede haber una fusión. Entonces, al final influyen muchos temas que cuanto más sepas, más puedes aplicar. Entonces, yo creo que en cualquier caso siempre va a ser positivo, ya sea por tener un conocimiento general o por tener también algo extra a la hora de cuando se te plantea un conflicto. En este caso la pregunta va un poco más dirigida a Kelly. ¿Hay alguna diferencia entre cómo te esperabas el ejercicio de la abogacía y lo que finalmente ha sido? ¿Hay algo que te haya sorprendido? Sí, me ha sorprendido en realidad que la práctica es muy diferente a la teoría. Me voy a explicar. Tú normalmente cuando estudias carrera o estudias máster, estudias unos conceptos que luego en el máster te enseñan a aplicar. Pero luego llegas a un juzgado o estás en tu despacho y vas recibiendo notificaciones y a veces no tienen nada que ver con lo que en realidad está escrito. Por ejemplo, el artículo 404 de la ley dice que antes de una audiencia previa, en una audiencia previa, antes del juicio, las partes intentarán llegar a un acuerdo tal y el juez les instará a iniciar la mediación para resolver el conflicto. Yo esto me lo he encontrado una vez en 2 años que llevo ejerciendo, que un juez, nos echara bronca al compañero y a mí porque nos preguntó, ¿habéis podido llegar a un acuerdo, letrados? No, señoría, no hay posibilidades. ¿Habéis intentado la mediación? Y claro, nos miramos, hola, mediación, ¿eso qué es? ¿No? Un poco, en este sentido. Luego, por ejemplo, la LEC dice, después de una vista, la sentencia te llegará en un máximo de 20 días. Eso no es verdad. Es decir, si tienes suerte, te llegará en un plazo de 20 días. Si no la tienes, te puedes esperar meses a que te llegue una sentencia. Y esto es así. Y como esto, muchísimas cosas. Entonces, es un poco ir sobre la marcha, ¿no? Vas viendo lo que sí, lo que no, lo que se parece más, lo que se parece menos, pero al final te adaptas a todo también. En cuanto a ya un poco más el tema de las prácticas, que ahí pues las prácticas solamente las han realizado Eva y Kelly, evidentemente. ¿Dónde realizaste vuestras prácticas y qué aconsejáis? ¿Un despacho grande? ¿Un despacho pequeño? Eva, por ejemplo, que comience. Vale. Bueno, en mi caso yo hice 2 prácticas, las curriculares las hice en un hotel Ritz-Carlton en Tenerife, que recomiendo mucho salir también de Madrid o del lugar donde se estudie, y mucho más si es Tenerife, Marta lo sabe. Y bueno, pues era un hotel en el Departamento de Recursos Humanos y la verdad que súper bien. Luego las segundas prácticas las hice en asesoría jurídica de una empresa cárnica, es una gran empresa, es la que sirve la carne a Mercadona, para que os orientéis un poco del volumen. Y la verdad que, disfruté tanto unas como otras. Yo al final, al tener también ADE, tuve la oportunidad un poquito de salirme de más orientándome hacia recursos humanos, luego también vi mucho laboral, entonces al final por eso también decidí el máster laboral.
Y en mi caso ya digo, o sea, cuantas más prácticas, yo creo que todo lo que se vea en la práctica es un añadido y si, o sea, no solo puedes hacer las curriculares y tienes oportunidad de hacer otras, pues muchísimo mejor. Y sobre el tema de hacerlo en despacho grande o no, pues ahora mismo es mi dilema. En el máster, al hacerlo con abogacía, las prácticas se hacen con el máster de abogacía, no con el de laboral. Y sinceramente, lo que me aconsejan y el consejo que yo pretendo seguir, porque creo que es el adecuado bajo mi punto de vista, es que si tienes la oportunidad de hacerlas en un despacho grande, las cojas. Porque al final es mucho más sencillo entrar en un despacho grande y si no te gusta, una vez lo has visto y lo has comprobado por ti mismo, irte a un despacho más pequeño que al contrario. Viniendo de un despacho pequeño, se hace mucho más cuesta arriba porque al final hay muchos programas de talento joven, los despachos grandes, los top 10 ahora mismo en España buscan talento joven y los programas que tienen son de formación de juniors. Entonces, creo que es, vamos, si tienes la oportunidad de entrar en despacho grande, cógela, si no te gusta, tienes toda la vida por delante para salir. Kelly, tú cuéntanos un poco tu experiencia, dónde la realizaste y por qué aconsejas uno u otro. Vale, yo en la carrera hice las prácticas en un despacho pequeño barra mediano. Éramos normalmente entre 5 y 7 trabajadores. Empecé allí en segundo de carrera y en este sitio, Johnson Claims, es un despacho dedicado o especializado en el tráfico, fue donde estuve trabajando los siguientes 5 años de mi vida, hasta hace poco más de un año. Entonces, bueno, luego empecé el máster, dado que yo ya me encontraba trabajando en Johnson Claims a jornada completa, el máster lo hice en UOC, Universidad Oberta de Cataluña, que es una universidad no presencial. En las universidades no presenciales no es como en las presenciales, que las prácticas las haces en un despacho físico, sino que tú tienes, en mi caso, varias asignaturas que se llaman despachos y en cada una tratas lo que es la práctica de cada una de las ramas del derecho. Teníamos una asignatura que era despacho penal, otra que era despacho civil y otra que era despacho laboral y administrativo. Aquí lo que te iban haciendo pues, era mandarte prácticas relacionadas con casos reales. Por ejemplo, la cliente, señora tal, ha venido al despacho, nos ha comentado que tiene este problema, penal, me invento. Haz la querella de esta señora. Entonces, tú te dedicabas a preparar la querella de la señora. Otro caso, el señor Pascual ha venido al despacho, tiene una consulta sobre un procedimiento administrativo, explícale, grabando un vídeo, cómo puede resolver y qué plazos tiene. Era un poco esta dinámica. Entonces, de acuerdo con mi experiencia, y si bien comparto totalmente lo que dice Eva, ¿no? Bueno, es mucho más fácil si empiezas en un despacho grande, luego poder echar atrás e ir a un pequeño que no a la inversa, pero para mí es favorable hacerlo en un despacho pequeño. ¿Por qué? Porque la competencia o la competitividad entre compañeros normalmente es menor. Entonces, puedes encontrar más fácilmente un apoyo o una persona que esté allí realmente enseñándote a trabajar y a aplicar los conceptos que en un despacho grande, que normalmente pues puede que el volumen sea más importante, cada uno está en su sector, está haciendo lo suyo y quizá no todos tienen tiempo para dedicártelo a ti. Entonces, ya digo, esto quizás es una cuestión más de gustos, ¿no? También depende a dónde tú quieras enfocar tu futuro profesional, si te interesa un despacho grande o te interesa un despacho pequeño. Pero en mi caso, la experiencia en uno pequeño es muy positiva y lo recomiendo mucho. Muy bien. Y Marta, tú, como le preguntaba antes a Kelly, también saber la opinión de una estudiante de Derecho. ¿Hay algo que te haya llamado la atención que cuando entraste a la carrera no lo esperabas así y te ha sorprendido? Pues la verdad es que no. Es decir, yo tenía una idea más o menos clara de Derecho, no, sí que no me sorprendió, de Criminología sí, para mal, lamentablemente, pero de Derecho no, porque, bueno, al final mi primo estudia Derecho, tenía conocidos estudiándolo ya, entonces te van contando, te van comentando, sobre todo antes de salir de casa. Y bueno, no, sorprenderme no. Criminología sí, un poquito para mal, pero bueno, Derecho nada, porque también ya me habían comentado que práctica no iba a haber, que jurisprudencia tampoco iba a haber, así que bueno, pues no me dio sorpresa. ¿Cuál ha sido el motivo de que pues, Criminología te haya sorprendido negativamente en este caso? Para aquellos que quieran estudiar el doble grado, que a lo mejor se lo están planteando. Bueno, pues a ver, el doble grado te enseña muchas cosas buenas, pero también tiene asignaturas que son muy
Es una carrera que está en el sector desde hace muy poco, es decir, tiene muy poco recorrido. Entonces, bueno, las asignaturas son siempre un poco, pues, como con prueba, la trayectoria que tienen es muy poca, entonces los conceptos que se aplican pues son un poco como de poca trayectoria, es decir, de muy poco atrás. Entonces, bueno, aparte de que al ser un doble te seleccionan las asignaturas, es decir, no das todas las asignaturas de criminología, pero sería imposible. Y bueno, pues no sé si la selección es la más adecuada. Yo intuyo que atenderá determinados criterios, pero bajo mi opinión, la gente normalmente se decepciona cuando entra en criminología. Con otro grado, me refiero. Y en este caso la pregunta para Kelly, a lo mejor una pregunta un poco más atractiva, morbosa, ¿cuál ha sido lo mejor y lo peor que te has encontrado ejerciendo? Tu experiencia peor y mejor. Sí, bueno, realmente experiencias malas he tenido pocas. La más positiva que recuerdo, bueno, fue el caso de una señora en un accidente de circulación, bueno, que tuvo unas lesiones muy graves. La pobre, bueno, era una señora a punto de jubilarse, con mucha actividad física. De hecho, el accidente lo tuvo en moto porque le gustaban mucho las motos y quedó bastante mal, en el sentido de que le quedó una cojera de por vida, una incapacidad laboral. Bueno, en fin, toda una serie de desgracias, ¿no? que bueno, implicaban que su caso fuera pues especialmente complicado, de una cuantía especialmente elevada. ¿Qué ocurría? Que esta señora también reclamaba, bueno, de esto Eva sabrá mucho más que yo, también reclamaba otros conceptos por pérdidas derivadas de esta incapacidad en el trabajo y demás, que eran muy complicadas de acreditar, y además ella pues ya estaba muy cansada, no quería continuar con el procedimiento, tuvimos que presentar demanda porque no había manera de llegar a un acuerdo con el contrario, también tuvimos un médico forense que nos valoró muy mal sus lesiones y, bueno, total, el tema era un drama. Al final, pese a que presentamos demanda, conseguimos llegar a un acuerdo con la parte contraria, y la gratitud de aquella señora, o sea, yo no puedo explicarla. Una señora a la que realmente, porque no son habituales estos casos, pero cuando ves que a una persona se le ha ido, como quien dice, la vida al traste, y te agradece tanto tu trabajo y el esfuerzo que has tenido con su caso, la dedicación, el haberte reunido, explicarle todo, lo que crees, lo que no. Y bueno, al final, pues ya digo, para mí esa satisfacción, ¿no? del trabajo bien hecho, aunque al final no se llegara a juicio, lo recuerdo como una de las mejores experiencias a nivel personal que he tenido en mi trayectoria de momento, que tampoco es tan larga. Y luego, por otro lado, bueno, una de las experiencias que recuerdo con un poco más de desagrado fue la primera vez que un juez me pegó un rapapolvo. Es decir, sí, esto luego pasa mucho, pero la primera vez que te pasa no te lo esperas, porque tampoco te preparan para esto. Entonces, claro, tú llegas allí con tu prueba, tus testigos, tus peritos, tal, y a veces, no es lo habitual, pero a veces te encuentras a un juez que no se ha despertado con buen pie y que no te deja interrogar. Improcedente, reformulas, improcedente, al final te pega un grito que te entran ganas de llorar porque no te ha pasado nunca, y bueno, intentas salir del paso como puedes. Esto luego ya no te afecta tanto, pero la primera vez yo no la voy a olvidar jamás. No te afecta, pero sigue ocurriendo por lo que nos dicen, ¿no? Sí, sigue ocurriendo, ocurre de vez en cuando. No todos los días, pero de vez en cuando sí. Y ahora un tema que preocupa un poco más, ahora que ya mucha gente estamos acabando, muchos de los que nos ven la carrera, es si hay empleo suficiente para todos los estudiantes del grado en Derecho, porque somos muchísimos. Entonces, no sé, a ver que nos comente Eva cómo lo ve ella, que ya está en el máster y ya estará buscando empleo seguramente y pensando dónde va a poner el pie, y luego que nos comente Kelly. Eva, dinos, a ver. Justo estoy pensando en dónde ir. Pues sí, a ver, yo sinceramente, también al hilo de lo que comentábamos antes, si lo que pretendes es ser abogado, ahora con el filtro que hay tan grande de tanto el máster como el examen, se están facilitando las cosas. Antes, al final salías, cualquiera podía ser abogado, empezar a ejercer y no había más problema. Pero en cómputo general la carrera, yo sí que creo que hay sitio para todos. Pero al final Derecho es una carrera que tiene muchas salidas. Entonces, tanto si quieres dedicarte al final más a asesoría jurídica de empresas o más hacia consultoría, más en despacho, puedes opositar. Yo creo que al final, si todos nos dividimos entre todas las opciones, yo creo que hay hueco para todos. Kelly, ¿tú qué opinas sobre la empleabilidad del grado en Derecho? Yo estoy de acuerdo con Eva, yo pienso que trabajo hay. De hecho, yo en los 2 años que llevo en ejercicio he cambiado 2 veces de despacho, es decir, he estado en 3 despachos porque he buscado trabajo para intentar mejorar mis condiciones en cada momento. Entonces pienso que trabajo sí que lo hay.
Otra cosa muy distinta, y aquí sí que voy a hacer una crítica, es la calidad de este trabajo. Es decir, yo he visto en InfoJobs, y esto os lo prometo, una oferta de trabajo que decía lo siguiente. Se busca abogado junior, requisitos, 2 años de experiencia, especializado en el ámbito mercantil, alemán preferiblemente nativo, y se ofrece trabajo a jornada completa, 12.000 euros brutos al año. Yo pienso, bueno, aparte de que me morí cuando lo vi, yo pienso que una persona solo, ya me da igual que sea abogado, que tenga derecho, lo que tú quieras, solo por tener alemán nativo, que te estén pagando 12.000 euros brutos al año, que aunque no somos de números, son 800 euros al mes, quitando impuestos, a mí me parece un insulto. Y ofertas como esta he visto muchísimas. Es decir, trabajo sí que lo hay, claro que lo hay, pero la calidad del trabajo, no quiero desanimar, o sea, a todos los que no se estáis viendo, pero bueno, que hay que buscar, o sea, realmente hay que buscar, porque está un poco complicado. Efectivamente, hay que saber moverse. ¿Alguna técnica? ¿Dónde buscasteis vosotros? ¿Cómo movisteis? ¿Fuisteis a ferias de empleo? ¿Qué hicisteis para buscar vuestros primeros trabajos o puestos? Eva, por ejemplo. Vale, bueno, yo en mi caso las primeras prácticas las encontré de suerte. O sea, yo las iba buscando, no iban buscando ellos. Me quería ir fuera de Madrid, fuera bueno, de Cuenca, que es de donde yo soy. Entonces yo dije, me quiero ir a Tenerife, me busco unas prácticas allí. Y así fue. Entonces, al final es eso, saber moverte y poner interés. O sea, hay muchas ofertas que, como dice Kelly, pueden ser no las más deseables, pero si quieres moverte, si quieres coger experiencia, está feo, porque tampoco quiero animar a nadie a que coja malas ofertas, pero es verdad que somos jóvenes y ahora es el momento en el que nos toca tragar. Entonces yo al final estaba haciendo prácticas, me tiraba allí casi todo el día, porque llegaba a las 9, salía a las 9, cobraba una miseria, pero por lo menos cobraba y las prácticas aprendí muchísimo y me lo pasé en grande. O sea, entonces conocimientos, experiencia, buen ambiente, al final es eso, es moverte y tenerlo. Y luego las otras que hice exactamente igual. Buscaba, o sea, estaba con los TFMs y dije, bueno, esto no puede ser, yo tengo que hacer algo más. Y justo me hablaron de las prácticas extracurriculares estas y digo, bueno, ¿por qué no lo voy a echar? Y al final pues hice el proceso de selección y ahí estuve también. Igual, pues más conocimiento, mejor ambiente, más experiencia, todo eso es, o sea, es positivo. Y ahora pues lo cierto es que ahora se me está haciendo mucho más sencillo porque son los propios despachos, o sea, en la Rey Juan Carlos no sé cómo se ha estructurado, porque como yo siempre me he buscado las prácticas, pues no sé cómo se organizó, pero en la Carlos III, que es donde estoy haciendo ahora el máster, son los propios despachos los que nos dan ponencias. Entonces, ahora mismo lo estoy viendo mucho más sencillo de encontrar. Al final viene Uría, viene Garrigues, viene Pérez Llorca, viene Joan Lovells, viene, o sea, yo qué sé, igual, es que todos. Entonces, te dicen, pues si quieres aplicar, aplica aquí. Es muy sencillo. Entonces, bueno, todo cambia, al final cada uno tiene su método, pero vamos, para mí lo principal es moverse e interesarse por encontrar algo y que te compense. Y luego tener suerte, claro. Nosotros en la Rey Juan Carlos no contamos con esta experiencia, por lo menos por ahora, de que puedan venir despachos a contarnos cómo se accede, qué requisitos hay que tener, qué hay que pasar. ¿Nos puedes contar un poco así a grandes rasgos a la gente que nos está viendo, pues qué cosas suelen pedir así en general, que coincidan, que tengan en común estos despachos para pasar sus procesos de selección? A ver, es verdad que ahora mismo solamente son despachos grandes. Sé que luego en septiembre empezamos con ponencias de despachos medianos y pequeños. Lo que pasa es que, bueno, pues al final es el nombre y pues primero van los grandes porque son los patrocinadores, claro. Entonces, pues ahora mismo están ellos. Y lo que piden, bueno, pues en general tienen en común los procesos de selección, son larguísimos. Piden inglés, o sea, no es que pidan inglés, es que dan por hecho que tienes inglés. O sea, todos los que nos estén escuchando, si alguien quiere plantearse entrar en un top 10, top 20 o un despacho internacional, no es que
digas, ay, qué bien, tengo un B2 o ay, qué bien, he superado el idioma moderno. No, no sirve. O sea, no tienes que ser bilingüe, obviamente, porque son conscientes, pero tienes que saber inglés fluido. O sea, yo afortunadamente he estado un año trabajando en Londres, entonces dentro de lo que cabe cumplo las expectativas, pero es complicadillo. O sea, que el nivel en España tampoco es que sea para tirar cohetes, así en general. O sea, no estamos mal, pero comparado con otros países, el inglés lo llevamos justo. Entonces, eso principalmente en inglés. Lo segundo que llama mucho la atención son las ganas de trabajar, porque todos coinciden en que son muchas horas. En eso, Kelly, vamos, le doy la razón en lo del despacho pequeño y mediano, porque es verdad que ya nos avisan que si queremos entrar ahí son bastantes horas. No pensemos que vamos a salir a las 5 de la tarde o a las 7 de la tarde, porque no funcionan así. Y esa es la cruda realidad. También la realidad es que es cierto que esos despachos sí pagan bien. O sea, por norma general te da para ahorrar, claro, porque tampoco tienes tanto tiempo y cobras mucho, entonces al final, claro, los números te salen a la fuerza. Pero sí, y sobre todo también aprendes muchísimo porque hay mucho volumen de trabajo, entonces, y sobre todo muchas personas que al final son muy competentes. No, con ello no digo que el que esté en un despacho pequeño no sea competente, sino que si te quieres centrar en un sector, al final tienes mucha más especialización y vas a tener una persona más, o sea, con mayor experiencia en ese sector, por así decirlo, en un despacho grande, porque hay mucha más especialización. Sin embargo, yo creo que en uno pequeño tocas más temas, sabes más de muchas más cosas y tienes más recorrido en diferentes ámbitos. Y bueno, y luego también, por último ya, en los procesos de selección también hacen muchas pruebas de conocimientos jurídicos y de comprensión lectora, comprensión escrita, que es lo que decíamos que también era necesario para un buen abogado. También lo tiene muy en cuenta y casi todos los procesos incluyen alguna prueba. Si no es de conocimientos jurídicos, tienen siempre alguna que sea resuelve un caso práctico, hazme una redacción o un informe sobre tal asunto para ver un poquito cómo te desenvuelves a nivel comprensión escrito, comprensión lectora. Y eso. Básicamente esas son sus características en ámbito general. Cogiendo el hilo de justamente lo que decía de la especialización que existe en estos despachos grandes, le quería comentar a Kelly que sabemos que está en un despacho especializado en responsabilidad civil y el sector asegurador. Pues, ¿qué opina sobre la necesidad de especialización para los estudiantes que nos están viendo? Si deben especializarse, si no, ¿qué ocurre si sigue siendo pues válido, si sigue encontrando trabajo el abogado generalista y cuál ha sido tu caso y tu experiencia, claro? Para mí, la especialización siempre es un plus. Es decir, está claro que cuantos más estudios tengas o más formación profesional o académica tengas, te va a ir mejor en cualquier sentido, ya no solo a nivel laboral, sino también a nivel personal. Entonces, de ahí a que la especialización sea un requisito sine qua non, tampoco lo comparto. Depende un poco de lo que decíamos antes, ¿no? ¿Dónde quieres enfocar tu futuro profesional y cómo quieres enfocarlo? Si quieres entrar a un despacho grande, a un Cuatro Casas, a un Nubia, sí que seguramente te va a ser muy útil tener una especialización porque están más sectorizados. Entonces buscan a alguien para este departamento en concreto y el hecho de que ya tengas esa formación académica te va a ayudar a esto. Pero ¿qué ocurre? En un despacho más pequeño, o bien si quieres ser autónomo, quieres montar tu propio despacho, quizás no es tan imprescindible si puedes suplirlo con otras cosas. ¿Vale? En mi caso, por ejemplo, yo cuando digo que estoy especializada en el sector del tráfico y en el sector asegurador, yo no estoy especializada porque tenga un máster en esa rama. Sí. Yo estoy especializada porque llevo 6 años dedicándome a esto en exclusiva. ¿Vale? Entonces, a la hora de encontrar otros trabajos, a mí lo que me ha servido es esta experiencia, es decir, esta especialización, pero a raíz de la experiencia previa. Y luego no solo es eso, también lo que comentábamos antes con Eva, el tema de los idiomas. Si tú no estás especializado, por ejemplo, en Derecho Internacional o en Derecho Mercantil, pero hablas francés, hablas inglés y tienes nociones de ruso, pues seguramente no les va a importar que no tengas una especialización, porque ya les sirves para ese puesto, para esa candidatura. Entonces, en resumen, sí, claro, si te puedes especializar, hazlo, porque es súper positivo en todo, ¿no?
pero tampoco tiene que ser una angustia el que no te puedas o no te quieras especializar en algo, si puedes suplirlo con otras cosas. Marta, tú que ahora mismo estás en una universidad pública, la Universidad Rey Juan Carlos concretamente, que es a la que pertenecemos la mayoría de gente de esta asociación, ¿qué diferencias creéis que puede encontrar un estudiante a la hora de estudiar en una universidad pública o en una universidad privada para gente que pues esté planteando cambiarse o el máster cambiarse también a otra? ¿Qué crees? ¿Qué diferencias pueden encontrar? A ver, yo desde Derecho creo que no conozco a nadie que estudie en una privada, o sea, de cercanía, ¿sabes? Pero sí que conozco a gente que estudia en privadas en otros ámbitos y lo que más destacan es el acercamiento que tienen con los profesores, porque al final en una clase pues son muchos menos, no es lo mismo tener una clase de 130 personas que tener una clase de 20 personas, de 15 o de incluso de 30, ya se nota la diferencia porque al final se van a saber tu nombre, se van a saber quién eres, cómo eres, los problemas que tienes o no tienes, así que yo creo que eso y el cómo se enfoca la carrera puede ser, o sea, no tengo ni idea, ya lo digo, o sea, no conozco a nadie que estudie Derecho en una privada, pero sí intuyo que porque son menos los profesores, pues al final no es lo mismo una universidad pública que una privada en cuanto a económico, prestigio y demás. Habrá quien piense que eso no sirve para nada y que una pública es igual de válida, yo lo pienso, pero al final el nombre es el nombre, como decía Eva antes, ¿no? Entonces, supongo que por eso y por mantener eso, el enfoque práctico será diferente a la pública, sobre todo por el volumen de alumnos. Pero más allá de eso y del nombre, lo que te pueda dar el nombre, estudiar en una universidad privada, pues yo defiendo la pública, a mí me va bien y bueno, al final no es donde estudies, sino lo que sepas. O sea, yo creo que no te van a contratar por que hayas estudiado en una privada si hablan contigo y no das pie, no das para más, o sea, eres lo que eres y ya está, eres el título ese, a una persona que haya estudiado en una pública, pero que se sepa desenvolver, que tenga conocimientos, que sea autodidacta, que haya aprendido por su cuenta, que haya hecho igual el dinero que se ha gastado esa persona en la privada, perdón, otra persona se lo ha gastado en hacer 10 cursos y él solo tiene derecho en la privada y el otro tiene derecho en la pública, pero 10 cursos especializados en X. Entonces, bueno, pues no sé. Para mí, yo defiendo la pública, a mí me gusta y no considero que se deba contratar a alguien porque haya estudiado en una privada, sinceramente. Eva, respecto a la oratoria, que se habla mucho, que es pues un arte que necesitamos tener en nuestro dominio los juristas, ¿te has formado en este sentido? ¿Consideras que te han dado formación en la carrera? ¿Te has formado tú por tu cuenta? Cuéntanos un poco sobre oratoria. A ver, sinceramente, no me he formado en nada de esto. O sea, creo que lo máximo a lo que de formación a lo que he llegado fue el webinar sobre oratoria y comunicación que tuvimos la semana pasada. Y bueno, sí que es verdad que lo veo súper importante, creo que es algo que debería hacer, sinceramente, que gracias a cositas como esta pues podemos mejorar un poco y luego revisando el vídeo seguramente que veremos nuestros fallos y diremos, ay Dios, esto que he dicho. Pero bueno, sí que respecto a la carrera, pues obviamente no nos han formado. Creo que la carrera no está preparada para formarnos en algo así. No dan ni prácticas en lo que tienen que dar. Imagina ya ponernos a dar clases de oratoria. O sea, ojalá. Pero no hemos sido tan afortunados. Y bueno, pues sí que es verdad que sobre todo en la parte de ADE hemos hecho muchas exposiciones en clase. Ahora en el máster no lo veo porque solamente tuve, o sea, en el máster laboral que ya las clases finalizaron, sí que hemos hecho también muchas exposiciones en clase, incluso en inglés y todo, súper bien, pero en el máster de abogacía es que solo tuve 2 clases y ya todo online con el coronavirus, entonces no sé muy bien cómo lo pretendían enfocar, pero no, desde luego que no, nos falta muchísimo más que aprender en oratoria y más cuando es algo tan importante, porque al final vas a una entrevista, es importante, vas a hablar con un cliente y también tienes que saber cómo desenvolverte, haces un coloquio como esto y también tienes que desenvolverte, entonces yo creo que para la importancia que tiene no estamos lo suficientemente formados. Eli, ¿cómo ha sido tu formación en oratoria? Y bueno, tú que ya tienes experiencia en oratoria en sala, porque has tenido que estar 2 años ejerciendo. Y aparte,
cuando me respondas a esto, ¿qué opinarías de que incluyan, como se está debatiendo, una fase, un proceso de selección oral en el examen de acceso a la abogacía? Respecto a mi formación en oratoria, me adhiero totalmente a lo que ha dicho Eva, es nula. Es decir, lo más parecido a una formación específica en oratoria que he tenido fue una de las primeras asignaturas del máster, que sí que es verdad que te decía, bueno, te daba como unas pequeñas pautas a la hora de desenvolverte en sala, ¿no? Te decían, bueno, pues voz alta y firme, mirar a los ojos del público, ¿no? De la persona a la que te estés dirigiendo a cada momento, postura erguida, cosas así, pero más allá de eso, nada. Entonces, al margen de esto, evidentemente sí que me parece muy importante y ojalá, pues de alguna manera se nos enseñara un poco más en este sentido. Respecto a que en el máster se incluya una parte oral, en mi opinión, es total y absolutamente innecesario, ¿vale? Primero por inviabilidad material de este tipo de, bueno, de analizar o de valorar al alumno de esta manera. Es decir, somos muchísimos los que nos presentamos al examen y yo creo que el sistema no está preparado para abarcar un número tan grande de estudiantes para poder hacer pues algún tipo de exposición oral o explicación oral en el tiempo que tenemos y además manteniendo una igualdad de condiciones, porque claro, no pueden hablar tampoco 200.000 alumnos el mismo día. Entonces aquí ya podrían haber diferencias. Y luego, por otro lado, porque no todo el mundo que vaya a ser abogado va a necesitar oratoria. Es decir, tú puedes ser abogado y te puedes dedicar al back office y por lo tanto nunca vas a tener que hablar con nadie. Es decir, vas a estar en un despacho haciendo tramitación y quizá algún día vas a tener que hacer alguna llamada, pero poco más. Bueno, por ejemplo, si te dedicas al derecho concursal, segunda oportunidad, temas así, a lo mejor tampoco lo necesitas como algo tan importante, ¿no? Que si eres abogado procesalista. Entonces, para mí, en estos dos sentidos, me parecería absurdo que incluyan en el examen una parte oral. O sea, me parece mucho más importante que lo metan en la carrera o en el máster que no en el examen, porque llegados a este punto ya no le veo tampoco ningún sentido. Sí que es verdad que las oposiciones sí pasan por este proceso, pero como explicabas, tiene un sentido y es que si vas a ser juez, vas a estar continuamente teniendo que realizar oratoria en sala. La siguiente pregunta es otra vez sobre el examen de acceso, pero esta vez ya un poco más dirigida a Kelly, claro, que es quien lo ha hecho. ¿Qué te pareció? ¿En qué consiste? Para la gente que nos esté viendo a grandes rasgos, ¿en qué te consistió tu prueba? Y si te pareció a ti personalmente difícil. Vale, os explico un poquito. El examen es un examen tipo test, son 75 preguntas, de las cuales 50 son de parte general, relativas al derecho, y 25 son de la parte específica, es decir, o penal, o civil, o administrativo o laboral. Parte general normalmente son preguntas enfocadas a deontología profesional, que es súper importante. Es gran parte del grueso del examen, la deontología. Luego también entran materias como, por ejemplo, resolución alternativa de conflictos, es decir, arbitraje, mediación, conciliación, etcétera. Y luego también, por ejemplo, ley de asistencia jurídica gratuita, ¿vale? Un poco son, digamos, los tres bloques más importantes de la parte general. 4 respuestas por pregunta, solo una de ellas es correcta y si fallas, resta. Es decir, no te la juegues mucho porque si fallas te quita 1/3 de una pregunta válida. Entonces, sí, lo de jugárselo hay que pensárselo muy bien. Entonces, el resultado es apto o no apto y la nota consiste en la media entre el máster, que sería un 30%, y el examen, que es un 70%. ¿Cuál es la parte positiva? Que no necesitas aprobar el examen. Es decir, si tú tienes una muy buena nota en el máster, supongamos un 8, un 9, si el examen te va mal, porque ese día, pues mira, estabas nervioso, no has sabido responder bien y tal, y te queda un 3,5, un 4, si te hace media de 5, estás aprobado, ¿vale? Con lo cual, esto yo creo que es una cosa que está bien saberla porque tranquiliza mucho a la hora de presentarte en el examen, en el sentido de que, bueno, mira, he tenido una buena trayectoria, si a lo mejor tengo un mal día no quiere decir que vaya a suspender el examen. Un consejo que yo os daría, porque conozco gente que le ha pasado, es que sobre todo sigáis las instrucciones del examen. Es decir, a que antes de dártelo te entregan un folio con toda una serie de instrucciones. Una muy importante es que si te dicen que marques el cuadrito de la respuesta tipo test, no hagas una cruz, márcalo. Porque si haces una cruz, no es ninguna broma, esa pregunta es inválida y suspendes el examen. Suspendes el examen. Esto a los que lo van a hacer ahora, el 4 de julio no les sirve porque lo harán telemáticamente, no sé de qué manera todavía. Por lo tanto, pues no les es aplicable, pero para futuros estudiantes que vayan a hacer el examen, sobre todo seguid muy bien las instrucciones.
Y por último, que se me ha olvidado de decir, aparte de estas 75 preguntas que os comentaba, también tendréis al final de cada parte unas preguntas que se llaman de reserva, ¿vale? Que esto sirve para que cuando haya acabado el examen, salgan las notas, apto o no apto, y se impugnen preguntas que a lo mejor pues daban lugar a error o podía haber varias respuestas correctas. Toda aquella pregunta que se impugne directamente pasa a la de reserva. Es decir, te anulan esa pregunta, esté bien o esté mal, y se pasa a la primera de reserva, luego a la segunda, luego a la tercera. Con lo cual, no es una cosa que sea opcional hacer en el examen. Contestadlas, las que sepáis, ¿vale? Porque os puede servir luego también para aprobar o para suspender. Entonces, a mí, personalmente, el examen no me pareció especialmente difícil, ¿vale? También es verdad que yo estudié bastante, lo llevaba muy bien preparado y en este sentido os quiero tranquilizar porque si realmente os lo preparáis, os va a ir bien. Es decir, no os angustiéis, no os asustéis, porque no es más difícil que ningún examen de la universidad y, por lo tanto, si te lo has preparado, lo aprobarás. Ahora, que también os digo que tengo entendido que de 2 años atrás que lo hice yo, ahora cada año es más complicado, por lo que dicen. Entonces, bueno, tampoco vayáis súper optimistas a ver si no os vais a llevar un susto, pero de base, si lo lleváis bien preparado, no tenéis que tener ningún problema. A mí no me pareció especialmente complicado. Mira, ya tenemos preguntas por aquí, pero vamos antes a acabar con las preguntas que teníamos planteadas. Al final responderemos las 9 preguntas que de momento llevamos. Intentaremos responder a todas. Marta, tú como estudiante, ¿qué le dirías a alguien que esté pensando si hacer o no hacer la carrera de Derecho, concretamente, aunque ya has hecho el doble grado? A ver, yo le animaría, pero le animaría porque si ya te interesas por Derecho, pues algo te pasa, es decir, algo quieres. Entonces yo ya le animaría pues para que no se quedara con la cosita esa, porque al final todo el mundo que me comenta, pues estudias Derecho, tal, tienes que estudiar mucho, memorizar mucho, y bueno, yo siempre les respondo que no, porque realmente yo no lo hago, es decir, yo interiorizo y como interiorizo se me queda. No memorizo porque es que tampoco sé hacerlo, nunca he sabido y no voy a aprender ahora. Entonces, yo le animaría y le diría que se pusiera las pilas desde el principio, es decir, yo no voy a decir que cometí ese error porque tampoco yo estaba bastante centrada, pero aún así primero lo podía haber aprovechado mucho más, es decir, ya no tanto en enfocarse en la carrera en sí, en las asignaturas, sino por ejemplo en asociaciones como Juris o en leer por las mañanas lo típico que entras y dices, bueno, voy a entrar al Twitter, voy a leer a la gente pues relevante en redes sociales sobre Derecho que al final te ilustran un poco pues en lo nuevo del día, ¿sabes? Pues ha salido esto, ha pasado esto, o esa nueva sentencia. Eso yo les animaría a que lo hicieran y sobre todo lo de la jurisprudencia, pues buscar a alguien que les ilustre, es decir, pues mira, tú eres de cuarto, ven aquí, enséñame, porque se supone una traba luego. Pero nada, la animaría y constancia, dedicación, mucho esfuerzo, eso sí, porque al final es una carrera que tiene mucho contenido, pero nunca le diría no lo hagas, o sea, ni en broma, vamos. Eva, y ahora vamos a intentar derrumbar un tópico. ¿Qué le dirías a aquel que piensa que los dobles máster, dobles grados, al final son más incompletos y que te capacitarán menos para ejercer al fin y al cabo? ¿Consideras que están de acuerdo o en este caso tu experiencia ha sido todo lo contrario? Hombre, obviamente yo que voy a decir que he hecho el doble el doble grado y el doble máster. Pero vamos, opinión sincera, desde luego que no, que para mí tener otra carrera es un extra. No sé si el día de mañana utilizaré como tal ADE, porque es verdad que estoy muy encaminada al derecho, pero independientemente sí que es verdad, como comentaba antes, que al final tú tienes un conflicto y todos los conocimientos que vayas a poder aplicar de esa otra carrera es un extra, tienes un backup ahí muy importante. Y yo si me voy a dedicar a laboral, por ejemplo, pues al final entender cómo funciona una empresa. O sea, cuando te llega un cliente, una empresa o un trabajador, te plantea un conflicto, tú sabes o tienes mayor capacidad para entender por qué se ha dado ese conflicto, cuando sabes cómo funciona la empresa, tanto por una parte como por la otra. Entonces, sinceramente, para mí es positivo hacer un doble grado, también es positivo hacer un grado solo, si es derecho o el que sea. Al final tienes que hacer lo que te gusta y si no te gusta hacer un doble con otra cosa, pues no lo hagas, la verdad.
pero yo sí lo veo positivo y tampoco creo que te limite para la práctica jurídica, ni mucho menos, ni tampoco que el hecho de que te quiten asignaturas por un lado y por otro te perjudique, porque al final hay muchas asignaturas que tampoco son tan imprescindibles. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, que tenía, o sea, en ADES era Introducción al Marketing y Marketing. Pues obviamente Marketing es muy útil y está muy bien, pero tal cual estaba enfocada en ADE, con una era suficiente. También tienes especialistas en marketing que hacen su carrera y sabrán mucho más que nosotros, que con unas nociones básicas que tengamos con una asignatura es suficiente. Entonces, yo para mí, genial. Y además, también creo que la carrera no es más que una base, que luego todo se aprende mucho más en el máster y ya a nivel superior en la práctica. Entonces, que hasta que no seas un profesional como Kelly, no vas a saberlo todo. Entonces, no lo veo necesario. Para mí está estupendo. Kelly, volvemos a las preguntas un poco más morbosas. ¿Cuál es el mayor reto al que te has enfrentado en tu carrera? Pues mira, lo tengo clarísimo y además fue una cosa que me pasó hace, no hará ni 3 meses. Es un momento en el cual yo creo que toda persona que se va a dedicar a la abogacía en algún momento llegará. Y es cuando tienes que debatir y decidir entre hacer bien tu trabajo y hacer lo que crees moralmente correcto. ¿Vale? Entonces, sobre todo los penalistas o los que se vayan a enfocar al derecho penal, esto es una cosa que seguro que se la van a encontrar un montón de veces. Y a mí solo me ha pasado esta vez de verdad. Entonces, era un caso en el cual yo defendía a una aseguradora y otras 6 o 7 aseguradoras y yo reclamábamos una indemnización a una pareja, un matrimonio, por un incendio que se había originado en su vivienda. ¿Qué ocurre? Que había sido un macroincendio que realmente había provocado daños, os estoy hablando por valor de más de 1,5 millones de euros, ¿vale? Entre todas las aseguradoras. ¿Qué ocurre? Que el seguro de ellos no les cubría, no tenían cobertura para esto. Entonces, claro, nos encontrábamos allí los 7 u 8 abogados que éramos reclamándole a una familia a la que sabes que probablemente le vas a arruinar la vida, porque jurisprudencialmente, todo lo importante que decimos que es la jurisprudencia, jurisprudencialmente teníamos razón las aseguradoras, y entonces, claro, tú estás allí y piensas, yo no quiero ganar esto. O sea, yo qué necesidad tengo cuando además mi cliente es una empresa de arruinarle la vida a alguien, porque estas personas ya no van a poder tener nada a su nombre. Probablemente si, todavía no tengo la sentencia, pero bueno, si ganáramos, probablemente les van a embargar sueldos de por vida. Claro, yo ahí pienso, qué difícil, o sea, qué difícil tener que tomar esa decisión. Por suerte, al final la pelota la tiene el juez, que para eso estudian más y para eso están más preparados que nosotros en ese sentido. Tú al final lo que tienes que hacer es tu trabajo, por desgracia a veces, y bueno, hacerlo lo mejor que sabes, ¿no? Aquí el marrón, con todo el cariño, lo tiene su señoría. Pero vaya, que realmente fue un momento muy difícil. Estuve días sin dormir antes de ese juicio porque no sabía realmente, no quería hacerlo, es la verdad. Y bueno, al final hice mi trabajo lo mejor que pude, pero como experiencia es algo que ojalá la sentencia me sea desfavorable, está feo decirlo, pero bueno, un poco esto. Esperemos que no te escuche el cliente. No creemos que esté conectado esta tarde con nosotras. No, yo creo que tienen cosas mejores que hacer seguramente. Ahora otra pregunta que también se da mucho. Marta, ¿cambiarías algo del derecho español si en tu mano estuviese, por ejemplo? Bueno, a ver, yo en este sentido hice un curso de derecho estadounidense, una introducción muy básica, pero bueno, ahí está. Y es muy engorroso todo el sistema, o sea, es que tienen muchos estados, mucha base jurisprudencial, sientan muchos precedentes, es muy engorroso todo el sistema, pero sí que hay una cosa que siempre me sorprende cuando hablo del derecho estadounidense y es el valor que le dan a la palabra y al perjurio, ¿no? A mí eso me da respeto, es decir, yo como persona le doy mucho valor a la palabra y a cumplir lo que uno dice, ¿no? Y si no, pues no lo digas, es decir, si lo dices, pues por lo menos cúmplelo. Entonces, el valor que tienen puestos ellos a la palabra, a el perjurio, a no mentir, al final aquí está, pero bueno, le daría un poquito más de dureza a eso.
Pero simplemente es una cuestión personal, es decir, es una cuestión de que a mí me causa respeto y me gusta. Pero en cuanto al sistema, yo creo que el sistema español, por mucho, es muy criticado, siempre, pero a mí no me parece del todo, o sea, no creo que sea de los peores que hay, ni mucho menos, y yo estoy contenta. No sé si es por la falta de experiencia o porque realmente no es tan malo como lo pintan, pero bueno, yo de momento no tengo una opinión más clara de eso. Eva, la misma pregunta, a ver, cuéntanos tú. A ver, pues si nos referimos más a un ámbito formal, por así decirlo, con lo que decía Marta, yo personalmente también prefiero el sistema español mucho antes que el common law, porque al final me gusta más el hecho de tener una base, o sea, tener una ley que te lo diga claro, no estar basándome en el case law y estar mirando, es que este dice tal, este dice cual. Me gusta más basarme en una ley que en la jurisprudencia, sinceramente. Lo veo mucho más ordenado y más, sí, más ordenado y más intuitivo. Pero si nos referimos al ámbito más material, pues claro que cambiaría muchísimas cosas. O sea, será por leyes y por cosas que cambiaría. Yo cambiaba desde la ley electoral hasta el Código Penal. O sea, lo cambiaba todo. Pero bueno, al final son cosas puntuales que pues eso, de la práctica vas viendo y dices, o sea, la práctica, la experiencia o incluso el estudio, que dices, madre mía, pero ¿cómo pueden plantearlo así? O sea, es que yo soy una estudiante y hasta yo veo que esto no tiene ni pies ni cabeza. Como decía lo de la conciliación o la mediación, o sea, en el ámbito laboral, que es donde más me muevo, sinceramente, pues que organicen y sea obligatoria una conciliación laboral antes de un juicio, lo veo absolutamente innecesario, porque es que nadie hace ni caso. O sea, ¿de qué sirve? O que un juez te diga, ¿habéis intentado llegar a un acuerdo? Es que nadie lo hace. O sea, entonces no sirve de nada. O lo pones y lo cumples o no te molestes. Es como decía Marta con la palabra. Es inútil. Entonces, claro, por supuesto cambiaría muchísimas cosas. Pero bueno, no soy yo quien para cambiarlas. Kelly, tú que ejerces seguramente que te lo ponemos difícil al pedirte que cambies solo una, porque seguramente que habrás tenido ganas de cambiar muchas. Venga, dinos qué cambiarías si pudieses. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo con mis compañeras, pero porque pienso que realmente la ley tiene que estar al servicio del pueblo al final. Entonces, pues en algunos casos contamos con leyes que ya tienen años y años y años, en las cuales se han hecho, por ejemplo, vamos a pensar en la Constitución. Nuestra Constitución ya es una señora Constitución. ¿Y cuántas reformas se han hecho? 2, si no recuerdo mal. Entonces, bueno, al final yo creo que la ley tiene que atender un poco a las demandas del pueblo e irse actualizando, ¿no? Sobre la marcha. No te digo hacer una reforma integral de cada ley cada vez que bueno, cada vez que nos dé por ahí, ¿no? Pero bueno, sí que hay que ir haciendo ciertas revisiones y sobre todo en aras de mejorar el sistema. Y luego, por otro lado, también ya sobre la propia administración de justicia, ¿no? Yo pienso que hay muchas cosas, muchísimas, más enfocado en el ámbito práctico, que se tendrían que mejorar, empezando por el modo de tramitar, ¿no? En los juzgados contamos realmente con profesionales muy buenos en nuestro mundo judicial, pero que tienen tal colapso de expedientes por falta de personal, por pocas horas en su horario de trabajo, ¿no? Que al final no pueden abarcar todo lo que tienen. Entonces, a mí personalmente me parece una burrada que yo presente un recurso hoy en Barcelona y que hasta dentro de un año y medio no tenga una solución a ese recurso. Porque también ahí estás, de alguna manera, dejando a la gente un poco de indefensión, ¿no? Crea un poco de inseguridad de alguna manera. O juicios de temas bancarios, que a lo mejor, bueno, tengo entendido que por el sur, no sé si era en Cádiz, me dijeron, un compañero que presentó una demanda y que se señaló juicio a los 2 años. Que dices, pero ¿cómo puede ser, no? O sea, realmente algo no va bien, tenemos que hacer algo para cambiar esto. Entonces, sí, respuesta a tu pregunta, sí, sin duda cambiaría muchísimas cosas. Pues ya para finalizar, que tenemos 12 preguntas que vamos a intentar contestar en un ratito, la última cosa ya que os pido es que les deis alguna recomendación o consejo que a vosotros os haya servido a las personas que nos siguen viendo, que todavía son muchas. Marta, empezamos por ti. Bueno, yo como consejo, pues que aprovechen todo lo que se les presente. Si estás en Instagram y se te presenta un curso de no sé qué gratis, porque encima hay muchos que son gratis, y tú ves la palabra gratis y te interesa aunque sea lo mínimo, ale, métete.
Asociaciones de estudiantes, charlas, ponencias, yo creo que donde más he aprendido, donde más he recordado lo que me han dicho, es en ponencias y charlas y congresos. O sea, yo estuve el año pasado en uno de civil aquí en Madrid en verano y bueno, fueron 2 días creo, o 3 días, pero fue una maravilla, con gente muy importante, muy especializada en cada uno de los ámbitos que se exponían y que al final se te queda, porque estás la hora y media que te están hablando, parece que es Dios el que te está diciendo, te está contando la historia, ¿sabes? Entonces, bueno, pues aprovechar todo lo que se les presente, porque al final la carrera es una base, como hemos hablado aquí, pero te sirve para entender todo lo demás, pero no es lo único con lo que te tienes que quedar y desde luego no es lo único que te vale para luego enfrentarte al mundo laboral. Y eso que yo todavía estoy empezando y todavía me queda bastante por hacer, ¿no? Pero bueno, que en todo lo que puedan se metan, en todo lo que se les presente, porque al final es lo que se te queda. Pues sí, todo suma. Eva, ¿tu recomendación? Mi recomendación también va un poco en la línea de Marta, la verdad. O sea, creo que sí, que está muy bien sacarse la carrera, sobre todo si te la sacas a curso por año, estupendamente. Pero yo personalmente me arrepiento un poco de no haberle sacado más provecho. Ahora, ya que estoy en el máster, ahora es cuando más me estoy poniendo las pilas. O sea, yo creo que si estás en la carrera, como dice Marta, y tienes la oportunidad de apuntarte a un curso, apúntate. Si puedes apuntarte a una asociación como Juris, hazlo. Si puedes apuntarte al club de debate, apúntate al club de debate. O si puedes hacer jornadas como lo del Moon, aprovéchalo. Todo lo que puedas hacer, aprovéchalo. Si no, estudia otro idioma, o sea, ya sea inglés o cualquier otro. Si tienes la oportunidad, vete de Erasmus. O sea, yo ya, bueno, creo que lo he comentado antes, yo me he ido un año a Londres y es la mejor decisión que he podido tomar. O sea, al final vive otras experiencias, fórmate, aprovecha el tiempo, no te quedes solamente con la carrera porque a día de hoy todos tenemos carrera, raro es el que no la tiene y vamos, la forma de diferenciarnos yo creo que es esa. Aprovechar el tiempo y hacer otras actividades y todo lo que eso conlleva. Y cerramos con el consejo de ya una abogada en ejercicio. ¿Qué nos aconsejarías tú, Kelly? Yo estoy totalmente de acuerdo con ellas. Siempre formación constante, estés en el momento en el que estés, ya sea carrera, máster o ejercicio, siempre que puedas, aprende, mejora y crece en tu ámbito profesional. Y luego sí que me gustaría hacer un consejo ya un poquito más concreto, porque a mí me funcionó y creo que a lo mejor a los que empiezan a ejercer ahora pues también les puede servir. Que es que las primeras veces, además de no tener miedo al ridículo, porque todos empezamos, todos nos vamos a equivocar y nadie nace sabiendo, ¿vale? Aparte de esto, si podéis o si nos da corte, avisad en vuestros primeros juicios de que es vuestro primer juicio o segundo o tercero, da igual, aunque digáis 20 veces es mi primer juicio, yo creo que es una cosa que en la práctica sirve mucho al principio, porque normalmente, salvo que te toque un indeseable, que espero por vosotros que no, te enseñan de otra forma. Es decir, a veces cuando ya estás muy acostumbrado a hacer juicios, el juez te dice letrado de la parte actora, letrado de la parte demandada y el propio abogado es el que lleva el juicio. Entonces, si es tu primera vez, estás nervioso, pues, porque lo estaréis, y te da un poco de cosa equivocarte, avisad, porque entonces ya te dice, tiene la palabra el letrado de la parte actora para ratificarse o alegar lo que considere conveniente. Entonces ya es de otra manera. A mí me funcionó, yo lo hice 2 o 3 veces, creo, y me sirvió para coger un poquito ya el ritmo. Y ya digo, si os da vergüenza, no lo hagáis, pero si lo hacéis, os aseguro que os va a ir bien. O sea, que 2 o 3 veces fue tu primer juicio, ¿no? Sí, yo fue mi primer juicio hasta la tercera o cuarta vez. Fue mi primer juicio siempre. Yo allí. Me parece un truco muy bueno. Me fue bien. Sí. Bueno, pues chicas, si os parece bien, vamos a comenzar ya con las cuestiones que nos han ido planteando. Son 15, así que vamos a intentar pues responder brevemente, pero con exactitud, para así intentar resolver todas y que no se nos haga muy tarde. A ver, comienzo. Pregunta para Kelly. ¿Recomiendas hacer prácticas en despacho desde el inicio del grado? Sí lo recomiendo si podéis. Es decir, si estáis en una universidad y tenéis un horario laboral que os permite compatibilizarlo, hacedlo, porque os va a ser mucho más fácil tanto lo que aprendáis en el grado como luego la práctica que hagáis en el máster. Es decir, ya vais a saber muchas cosas que os las van a enseñar y realmente va a ser un poco como un repaso, ¿vale? Porque ya las habréis tocado en el mundo laboral. Entonces, ya digo, no es una cosa que tenga que ser absolutamente imprescindible, pero si podéis, yo lo hice y lo recomiendo absolutamente.
Pregunta de Miriam y Maisela, dirigida también a Kelly. ¿Cuál es el proceso para ser abogado penalista? No tengo claro el orden en que se tienen que hacer las cosas después de la carrera. Vale, el orden es el mismo para todos. Haces la carrera, te la sacas, haces el máster, lo apruebas, haces el examen y ya eres abogado si lo apruebas. Entonces, a partir de aquí, si te quieres dedicar al penal, el consejo es, si puedes, que te especialices en algún máster o en algún grado de penal. O pues hacer, por ejemplo, lo que está haciendo Marta, ¿no? Si no me equivoco, carrera con criminología, o ya sea a la vez, o primero una, luego la otra. Esto siempre te va a servir para enfocarte más en una rama que en la otra. ¿Vale? Yo tengo amigas y compañeras que han hecho doble carrera, tengo amigas que tienen 2 másteres, uno en criminología y el de abogacía normal. Entonces, bueno, es un poco esto. O si no, tener la suerte de que te contraten, por ejemplo, como becario en un despacho que se dedique al penal y que te den la oportunidad pues, de ir tocando y de ir aprendiendo con la formación práctica, digamos. Otra pregunta. A lo mejor esta no la pueden responder más Eva y Marta, que están ahora más en la carrera. ¿Puedes hacer prácticas antes del 4º o 5º año de carrera? ¿Quién no la contesta? Marta, ¿no? Veo. A ver, para hacer las prácticas que sean convenio con la universidad, tanto curriculares como extracurriculares, necesitas el 50% de las asignaturas aprobadas. De las asignaturas, no, perdón, de los créditos, porque las asignaturas pues a veces tienen más o menos créditos. De los créditos de la carrera aprobados. En mi caso, esto se da pues en tercero, cuando termine el primer cuatrimestre, ya podría. En derecho supongo que a los 2 años ya puedes hacerlo. Pero también es verdad que hay muchos despachos, o por ejemplo, si un profesor te ve que eres muy bueno o que tienes mucho interés, o tú hablas, te mueves y demás, hay gente que te coge o te ofrece, aunque sea estar con él al lado, sin necesidad de hacer convenio con la universidad, y si tienes esa oportunidad, pues perfecto. Pero vamos, que la universidad te exige el 50% de los créditos aprobados, yo intuyo que como un filtro, porque tú imagínate que desde primero todo el mundo intentando coger los convenios de la universidad, pues sería un poco locura. Pero bueno, eso, la pregunta creo que la he respondido. Sí, muchas gracias. Pregunta para Kelly. Mira, de lo que hablábamos antes un poco de la precariedad laboral en la abogacía. Sabemos que las prácticas no son remuneradas de forma obligatoria, pero ¿qué piensas de aquellos despachos que no las remuneran? A ver, a mí no me parece bien, en el sentido de que tú al final es cierto que estás aprendiendo, pero también le estás aportando algo a la empresa. Es decir, a ti el despacho te aporta la oportunidad de aprender y de desenvolverte en un ámbito laboral, pero tú a ellos les estás proporcionando trabajo. Es decir, al final yo pienso que cualquier trabajo debería ser remunerado, ¿vale? Cualquier trabajo que no sea servir cafés en una oficina de abogados, para que me entendáis, ¿eh? Si tú estás reportándole un beneficio económico a la empresa, ¿por qué la empresa no te va a remunerar ese esfuerzo y ese trabajo que tú al final también le estás invirtiendo? Y muchas veces con más ganas que cualquier otro empleado, porque quizás tu primera vez o tienes muchas ganas de aprender. Entonces, al final, el hecho de ser joven o ser novato no es correlativo a hacer un mal trabajo o ofrecer un mal servicio. Por lo tanto, para mí, que sé que no siempre se hace, pero debería ser obligatorio que se pagara un mínimo. Sí, yo opino como tú, si se me permite. Yo ahora mismo estoy haciendo las prácticas en este momento y no me dan como tal un salario, pero sí una ayuda al estudio que se llama. Y es que es cierto que tenemos ciertos gastos. Mínimamente he oído despachos, que eso no es mi caso, pero yo tengo una pequeña ayuda, pero tengo algo. Hay gente que le dan solo el abono, pero bueno, también me parece, el abono de transporte me refiero, también me parece una ayuda, por lo menos, que por lo menos no te conlleve un gasto el realizar las prácticas. Exacto, que no tengas que gastarte dinero en trabajar. Es que al final es eso. Pero vamos, yo estoy totalmente de acuerdo con Kelly en que tú también, o sea, es verdad que a lo mejor las primeras semanas estás un poquito desubicado, pero luego al final de las ganas que seguramente todos los que estemos aquí le ponemos, les está sacando trabajo y el trabajo no es gratis. O sea, mínimo, yo he tenido suerte, las dos me han pagado, no mucho, la verdad, pero oye, pues como dice Alba, es una ayuda. O sea, por poco que sea. Además, es más, yo creo que te dan 100 euros y ya estás contento porque dices, bueno, por lo menos valoran que mi trabajo y que estoy aquí ayudando, por poquito que sea. Sí. Pregunta para todos los ponentes en este caso. Así que quien quiera que me haga así un gesto y yo se la cedo. ¿Creéis que la juventud es un valor añadido o que tiene un lado oscuro que juega en nuestra contra? Entiendo que a la hora de buscar trabajo. ¿Alguien que tenga opinión personal respecto a la juventud en este ámbito?
Bueno, yo la tengo. Yo O también. sea, Dale, dale. a ver, o sea, bajo mi punto de vista, yo creo que sí que es algo positivo. Que cuanto más, o sea, no es que lo contrario sea negativo, pero sí que creo que cuando somos jóvenes tenemos más capacidad de aprender y sobre todo muchas más ganas de comernos el mundo. Entonces, yo creo que sí, y que además ya entres en un despacho grande, en uno pequeño, o que te dediques a lo que te dediques, al final lo que quieres es crecer y la gente, o sea, tú entras en un despacho de prácticas, ya digo, grande, pequeño, el tamaño que sea, y ellos están invirtiendo un tiempo en ti, están formándote. Entonces, también lo que quieren es tener una persona nueva que vayan formando conforme a sus necesidades y que luego se quede ahí. Entonces, yo creo que esa es nuestra gran ventaja, que no tenemos vicios a la hora de trabajar y que así nos pueden moldear un poquito y luego aprovecharse de nosotros. Vale, Teresa Pinto nos deja una duda en general. Hace menos de un mes me estuve informando por encima en la página de la Universidad Rey Juan Carlos y ponía que no hacía falta superar una prueba de acceso para el máster habilitante, pero se habla mucho de una prueba de acceso, la verdad es que estoy hecha un lío. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la prueba de acceso, Kelly, por ejemplo? Claro, es que creo que no he entendido bien la pregunta. Prueba de Ella acceso entiende que después hay del una prueba, máster. ella entiende que hay una prueba antes del máster, por lo que entiendo su pregunta, pero nosotros nos referimos al examen de acceso. No, claro, es decir, tú haces la carrera y ya puedes entrar al máster. Es después del máster cuando tienes que hacer el examen. Bueno, vaya, al menos hace 2 años era así. Sí, encima no ha cambiado. El examen de acceso es para colegiarte y poder empezar a ejercer. Claro, el examen de acceso al final es un poco como las PAU, ¿no? Como la selectividad. Sí. Es exactamente como la selectividad, es decir, que para ir a la universidad, ¿qué tienes que hacer? Un bachillerato y luego un examen. Pues para ejercer lo mismo, tienes que hacer un máster y luego tienes que hacer un examen. Y entonces es cuando ya puedes pues ir ahí al colegio a pedir tu carnet y ya puedes ejercer. Así que tranquila que para el máster no tienes que hacer examen de acceso. No, qué susto, es que digo, pero que no lo he entendido bien. Antonia Tobar nos pregunta, ¿no creéis que la oratoria debe ser una asignatura obligatoria en la carrera de Derecho? Bueno, creo que le hemos contestado, pero si alguien quiere dejárselo un poquito más claro a Antonia. Eva, por ejemplo. Bueno, O Marta. me da igual. Dale, Marta. Bueno, pues si yo que estoy en la carrera, a ver, como asignatura obligatoria, pues bueno, sería un plus, está claro. O sea, yo nunca me negaría a tener una asignatura así, pero lo veo un poco inviable. Pero sí que debería ser obligatorio que en las asignaturas te exigieran que una parte fuera oral, sea un 10%, sea un 20%, ya tú te tienes que subir al estrado y decir, pues mira, voy a hablar delante de toda esta gente, que al final las clases, pues en la Rey Juan Carlos por lo menos son de mucha gente. Yo me acuerdo de este año exposiciones en Derecho Internacional y era la clase 130 personas mirándote y tú, hola, soy Marta y voy a hablar de lo que sea. Y al final, bueno, pues eso te ayuda a soltarte y te ayuda a mejorar tus propios fallos y vas sintiéndote más confiado cada vez que te subes ahí, porque al final es una práctica constante. Entonces yo creo que eso es lo que debería ser obligatorio, que en todas las asignaturas un porcentaje mínimo se evaluase de forma oral. Seguro que hay alguno que me mata, pero... Hombre, hay alguien que a lo mejor sudaría mucho para pasar esa asignatura. Sí, pero luego seguro que lo agradecía. Seguro. Caterín Paz simplemente nos saluda desde Honduras. Un saludo, Caterín, muchas gracias por vernos. Saludos. Mirad qué lejos hemos llegado. David Herrán, ¿es importante para un abogado el lenguaje no verbal, gesticulación, aspecto, incluso el tono de voz? Kelly, ¿tú qué ejerces? Cuéntanos. Sí, yo creo que todo en general es importante. Es decir, el lenguaje no verbal es importante en el sentido de transmitir una cierta seguridad en ti mismo a la hora de expresarte o de argumentar lo que estás diciendo, ya sea delante de un juez o ya sea delante de un cliente, ¿vale? Gente, quiere decir, no gesticular mucho quiere decir que sea bueno. Hay gente que gesticula mucho, como yo, por ejemplo, ¿vale? Y luego hay otras personas que son más serenas o más tranquilas y que también, eso es lenguaje corporal y también transmiten una cierta seguridad. Pero cosas como, por ejemplo, el mirar a los ojos del que estás hablando, el no titubear, el que no te tiemble la voz, todo eso es muy importante. Y luego a la hora de vestir, por ejemplo, ¿no? Que creo que también lo ha comentado, este es un tema que a mí siempre me ha parecido un poco, bueno, en tela de juicio, ¿no? Yo creo que la vestimenta es importante en el sentido de tú tienes que guardar una cierta compostura, una cierta
higiene corporal, ¿no? Un saber estar. Pero tampoco creo que ir vestido de una forma o ir vestido de otra te haga mejor o peor profesional. O, por ejemplo, llevar un tatuaje no creo que te haga mejor o peor profesional, o llevar un moño o unos tacones tampoco te hacen mejor o peor profesional que si llevas calzado plano, ¿vale? Esto es una cosa que, bueno, siempre lo debato mucho con compañeros porque realmente sí que es importante, pero en cierto modo, sin extralimitarnos en el sentido de yo no por ser de una cierta manera, por tener a lo mejor un tono de voz más alto o por vestir de un modo X, soy peor profesional ni transmito ser peor profesional. Entonces es un poco una de cal y una de arena, adaptarnos evidentemente al ámbito formal en el que nos encontramos, pero bueno, siempre guardando el cómo somos también nosotros mismos. Si no estoy muy confundida, creo que en este aspecto los abogados soléis recomendar a vuestros clientes, pues a lo mejor moderar su vestimenta o ir un poco más formal el día del juicio, ¿no? Al final todo suma, ¿no? Claro. Otra pregunta que nos manda Fátima Ledo. A ver si Eva se la sabe responder porque esta chica acaba de acabar el máster. ¿Qué consejo le darías a una persona graduada que aún no ha podido entrar en el máster para trabajar en algún despacho? No me cogen de prácticas porque no soy estudiante y no encuentro nada relacionado. A ver, pues... Se encuentra en el limbo. Sí. O sea, yo creo que, o sea, si de verdad lo que quieres entrar en el máster para, o sea, de abogacía, para luego ejercer como abogado o como abogada en este caso, yo creo que lo que yo personalmente haría sería aprovechar este año, dedicarlo a otra cosa que pudiera servirme, ya sea, ya digo, irme al extranjero, hacer un curso, meterme en otro máster que me interese mucho, buscarme un trabajo relacionado de alguna manera. Y el año que viene intentar volver a entrar o si me tengo que preparar algo adicional, preparármelo, pero no rendirme en este momento porque justo en esta convocatoria no he entrado. O sea, yo creo que lo volvería a intentar seguro. Y Espero que le haya servido. Fátima nos añade a la pregunta, ¿qué máster me recomiendas? ¿Online o presencial? ¿Público o privado? De estas opciones, ¿con qué te quedarías en tu experiencia personal, Eva? Pues, a ver, es cierto que cuando no sabes cómo es el máster online, que la verdad me ha sorprendido cuando lo ha contado Kelly, pues claro, es un poquito difícil opinar sobre ello, pero bueno, yo también me planteé la duda de hacerlo online o presencial y finalmente opté por presencial porque me parece que al final tienes como un poquito más de, o sea, es un poquito más directo, por así decirlo, y para mí personalmente me parece más sencillo seguir las clases de manera presencial y fíjate tú por dónde ahora las sigo todas de manera online, o sea que lo mismo me habría dado, pero bueno. Pero sí que creo que de manera presencial creo que me parece más sencillo seguirlo y más práctico también me parece, o sea, creo que es más, no sé, más conveniente a la hora de hacer las prácticas, también a la hora de relacionarte con el profesor creo que tienes mayor contacto y es más, o sea, como que es más probable que te transmitan otras cosas además de la clase y ya. O sea, no sé cómo exactamente van los máster online, pero si me van a poner un vídeo y luego lo voy a tener que sacar de ahí, pues creo que el contacto físico me va a aportar un poquito más. Y luego sobre hacerlo público o privado, pues yo soy gran defensora de la universidad pública. Sí que es verdad que también le veo sus cosas buenas a la privada porque me parece que luego los convenios en prácticas o el nombre, pues para bien o para mal, pues están ahí. Pero sí que, como decía Marta, yo creo que de la universidad pública también se pueden sacar grandes alumnos que no tienen absolutamente nada que ver. Es la persona lo que se quiera preparar y que también se consiguen muy buenas oportunidades en la pública. Entonces, sinceramente yo estaría por pública, o sea, por universidad pública máster presencial, pero es opinión personal. Por supuesto. Yolanda Álvarez dice, hola compañeros, hago el examen de acceso este 4 de julio y no sé muy bien cómo enfrentar la siguiente etapa. ¿Qué consejo me daríais para formarme más? ¿Otro máster para especializarme? ¿Seguir como becaria en un despacho y continuar aprendiendo? Gracias. Kelly, esta muchacha se encuentra en tu situación un poco más cuando acabaste la carrera. ¿Qué hace ahora? Yo creo que depende un poco de tu momento vital y de tus intereses y lo que quieras hacer. Es decir, ahora mismo, claro, la situación con todo esto del COVID está bastante complicada, por ejemplo, a la hora de encontrar trabajo de forma inmediata.
¿vale? Entonces, quizá, pues, si tiene la oportunidad de hacer algún tipo de curso, algún tipo de máster, etcétera, quizá en este momento, por la situación, le puede ser más útil que intentar entrar en algún despacho de prácticas, porque ahora mismo yo creo, por desgracia, que la cosa no va a estar enfocada a que los despachos cojan a gente de prácticas. Más bien se están despidiendo a mucha gente. Entonces, claro, realmente es esto, depende mucho del momento vital. A lo mejor dentro de un año le diría, oye, pues mira, haz prácticas, o sea, es lo que mejor te va a ir, porque realmente hacer prácticas es lo que más te enseña, o trabajar, pero bueno, me refiero al final, estar en el día a día es lo que te enseña. Entonces, para mí esa siempre es la primera opción, pues, es lo que yo he hecho y estoy muy contenta con ello. Ahora, que en este momento yo le recomendaría quizá que se formara más académicamente y en un futuro tendrá tiempo de sobras de demostrar todo lo que ha aprendido y hacerse valer como profesional también, claro. Catherine Paz nos pide que le demos 2 consejos para hacer marketing en Instagram. No sé, alguien que tenga así una cuenta de Instagram muy vistosa, la de Kelly la he visto, está muy bien. ¿Alguien le quiere dar este consejo o se lo pasamos a Kelly? Yo obviamente no. No sois de marketing en Instagram. No. Pues Kelly, cuéntanos. Bueno, yo realmente la cuenta, el Instagram de la abogada de turno lo tengo desde hace un añito y poco y me lo hizo un poco, pues bueno, realmente porque quería aprender más cosas y esto es una manera de obligarte a estar al día de todo. Y luego, por otro lado, por si me podía servir también para encontrar algún tipo de trabajo o que alguien me viera. ¿Vale? Entonces, lo que intento hacer para que la gente me siga o para que a la gente le interese el contenido es publicar cosas de actualidad, ya sean pues una reforma laboral, o, pues no sé, en tal país ha ocurrido esto, no sé, cosas que ocurran en el día a día o que afronte yo en mi día a día también en mi práctica laboral, porque sobre todo el perfil de gente que me sigue son estudiantes. Entonces muchas veces dices, ostras, pues mira, me ha pasado esto, nunca me había pasado, voy a explicar cómo lo he resuelto porque esto a alguien le puede interesar. Entonces, si mezclas esto con un poco de humor, de memes, tonterías, algo que te haga gracia, lo compartes, la gente lo ve, se ríe, ¿no? Y bueno, hacer un poco también de debate, ¿no? De, ¿qué opináis sobre esto? Venga, vamos a abrir un debate, vamos a comentar. Yo creo que estas son cosas que al final a la gente, pues bueno, de alguna manera le gustan, ¿no? Porque están al día, pero de una forma a lo mejor un poco más dinámica que estudiando o viendo una conferencia y luego también pueden participar. Entonces, hay mucho intercambio de opinión y, bueno, a mí de momento me va bien. Yo estoy muy contenta. Ahora tenemos una pregunta para Marta. ¿Qué opinas al respecto sobre estudiar en la Rey Juan Carlos con la fama que tiene ahora mismo? Lamento la pregunta, dice Samantha Pereira. A ver, yo defiendo la universidad pública y creo que hay que dejar a un lado lo que haya hecho la señora Cifuentes y todo el gremio, porque al final esas son cuestiones que nada tienen que ver con el esfuerzo del resto de estudiantes y la dedicación que el resto de estudiantes le ponen. Al final es una universidad como otra cualquiera y a mí no me han regalado ninguna nota, eso ya te lo puedo asegurar. Entonces, pues bueno, esos son casos puntuales, pero sí que es verdad que, volviendo a lo que comentaba antes, el congreso en el que estuve de civil, la mayoría eran profesionales y yo fui con una compañera de mi clase y nuestro profesor de civil que también asistía. Y bueno, estábamos allí y nos presentamos a una persona y nos dijo, ay, sois estudiantes, no sé qué, y yo, sí, tal. ¿Qué universidad? La Rey Juan Carlos. Y se te quedó así, mira, porque la persona no era de Madrid. Entonces se nos quedó así mirando, como diciendo, esa universidad a mí me suena de algo, pero no me estoy acordando. Y nos dice, ah, sí, la Rey Juan Carlos, ya, la de las noticias. Y yo, claro, no sabes qué cara poner. Muy poco decoro por su parte, ¿no? Porque al final te está diciendo eso y tú te quedas con una cara a cuadros de decir, pero vamos a ver, puedes ahorrar el comentario porque me voy a sentir fatal, ¿no? Pero, bueno, lo que decía antes, nada tiene que ver con el esfuerzo del resto de estudiantes, nada tiene que ver con la dedicación del resto de estudiantes. Incluso he de decir que creo que por ese motivo la universidad ha adoptado, los profesores mismos, métodos con más rigor y más duros, y bueno, los que ya estaban antes y después lo habrán notado. Así que es una cosa que está ahí y que no se puede obviar, pero bueno, que para lo que yo hago y lo que yo me dedico no tiene nada que ver lo que haya hecho esa señora o lo que haya hecho la universidad. Al final es trabajar y demostrarlo y no vais a tener ningún problema. Aquí hay varias personas que somos graduadas en la Universidad Rey Juan Carlos y os aseguro. Exacto. Y arriba la Rey Juan Carlos. Que va a ser así. Vale, Samantha también comenta, para todas, a lo mejor Eva le sabe contestar, ¿se puede trabajar de alguna forma antes de terminar la carrera? ¿Quiero dedicarme a penal? ¿Tengo que especializarme al terminar o simplemente buscar trabajo de esa rama?
Bueno, en el tema de si se puede trabajar antes de terminar la carrera, a ver, por poderse se puede, o sea, también depende de qué carrera hagas. Si estás haciendo un grado, yo creo que sí, o sea, yo lo estaba haciendo el doble y cogía mis trabajillos y trabajaba un par de días a la semana por las tardes, luego también en verano y sí se podía trabajar. O sea, y eso con la carga de trabajo de 2 grados. Yo creo que solo con derecho es simplemente porque tienes menos asignaturas, no porque lo consideren ni más fácil ni más difícil, sino porque el número de asignaturas es menor. Entonces, yo creo que sí se puede trabajar. Ahora, en el tema, o sea, trabajar en algo relacionado con derecho, pues ahí tenemos a mis compañeras que tanto una como otra durante la carrera han estado haciendo también cosas relacionadas con el derecho. Entonces, mi opinión, la verdad es que sí. Y si no, el verano es muy largo, a mí también me encanta disfrutarlo, pero hay que hacer más cosas. Entonces, yo muchos veranos he trabajado y, o sea, no en temas relacionados con derecho, yo estaba de recepcionista y haciendo cosas así y la verdad que súper bien. Y en cuanto a dedicarse a penal, creo que ya he contestado antes a la pregunta Kelly, que sí, que, o sea, puedes intentar o tener la suerte de que te contraten en un despacho penalista o que simplemente tenga área de penal. O puedes intentar también hacer una carrera como Marta más dirigida a criminología o luego también un máster. O sea, eso cada uno lo verá también dependiendo de la fase en la que esté. Si está al inicio de la carrera, pues recomiendo que empiece ya. Si ya has terminado la carrera, puedes hacer un máster o si no, o sea, o directamente, o sea, yo antes que hacer el máster, sinceramente, creo que lo que más te enseña es la práctica. Entonces, si puedes intentar directamente que te cojan en un despacho penalista, pues adelante. Que no te cogen porque todavía no sienten que estás suficientemente especializado o la idea que puedan tener, pues entonces al máster, pero mientras tanto a la práctica seguro, vamos. Bueno, chicas, pues ya hemos acabado con todas las cuestiones. Creo que ya hemos tratado todos los temas que preocupan a los estudiantes, o así al menos lo hemos intentado. Espero que hayamos despejado muchas de sus dudas y que les ayudemos en la toma de futuras decisiones que van a tener que adoptar dentro de muy poco, seguramente. Muchísimas gracias a las tres por vuestra asistencia, por colaborar con nosotros, con Yuri, con este proyecto que tenemos en seguir formando a los estudiantes. Esperamos contar con vosotras en próximos proyectos. Y también muchas gracias a toda la gente que queda por aquí todavía viéndonos. Esperamos verles la semana que viene, que tenemos otra ponencia sobre la situación de las consecuencias del COVID-19 en el ámbito empresarial, con especial mención a los concursos, con el abogado mercantilista Raúl Herrera. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. A vosotras, chicas.